96.5. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en este martes 1 de agosto del año 2017. Buenos días a todos los integrantes del equipo del Sol de la Mañana, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario. Buenos días a Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez. Buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Felicitaciones, Evelyn Valdera, se juramentó ayer como la nueva presidenta de Acroarte. Felicitaciones, Evelyn Valdera, felicitaciones a todo el equipo que va a acompañar a Evelyn Valdera en esta gestión, deseando que sea una gestión exitosa de fortalecimiento de Acroarte y de promoción, de búsqueda de su unidad. Y sabemos que Evelyn Valdera tiene ese espíritu. Así es que nuestras felicitaciones a la nueva presidenta de Acroarte, Evelyn Valdera. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, varias decisiones importantes del día de ayer que vamos a comentar de inmediato. Lo primero es la designación de Jaime Aristi Escuder, el economista Jaime Aristi Escuder, como administrador general de Punta Catalina. Entonces, Punta Catalina debe concluir en un año, debe estar ya terminada la termoeléctrica de Punta Catalina. Si es así, pues ya hay que empezar en toda la estructuración de la empresa de Punta Catalina. Incluso hay que empezar a seleccionar el personal que va a trabajar en Punta Catalina y a ir pues ya haciendo todas las cuestiones del lugar, porque lo ideal es que la planta sea entregada, entre en una etapa de prueba, pero que empiece a operar, y tiene que empezar a operar desde el principio con criterio claro. Entonces, el mensaje de la escogencia de Jaime Aristi Escuder es un mensaje de no politización de estas plantas. El gobierno quiere la participación del sector privado en ella. Quiere que el sector privado se asocie a la operación de Punta Catalina, y entonces en el perfil de un técnico como Jaime Aristi pues Escuder está dando el claro mensaje de que quiere la operatividad de una empresa. Con relación al tiempo, entiendo que el tiempo es el tiempo apropiado. Hace un tiempo, valga la redundancia, critiqué
una feria de empleos o una situación que se dio en Puerto Plata, donde participaron miles de personas por la apertura de un jumbo en Puerto Plata. Y yo observaba que ese jumbo estaba en construcción, todavía de hecho está en construcción, y la feria se hizo ya hace casi un año. Y entonces cuestioné eso, primero porque no estaba, no estaba terminada la construcción, y segundo porque me parecía que este molote daba un mensaje que no era favorable. Sin embargo, después vi a un ejecutivo con el que comparto, de un grupo distinto al grupo que organizó esa feria, y sin embargo él me explicó que en ese tipo de cosas hay que actuar exactamente de esa manera. Es decir, si vamos a aperturar un nuevo centro, nosotros tenemos que tener todo el personal que va a trabajar ese centro a más de un año antes de que el centro se aperture, porque es un personal que va a un proceso de entrenamiento, y ese personal tiene por lo menos un año de rotación por distintos centros del país. Y entonces, ya después que tiene esa experiencia acumulada, ya después que incluso se le ha especializado en algunas áreas, entonces cuando viene y se produce la apertura del nuevo centro, la gente no va a improvisar. Entonces, por eso me explicaba que es un año, es con más de un año de antelación que ellos, cada vez que van a abrir, por ejemplo en el caso de Jumbo o en el caso del Grupo Ramos, que van a abrir un multicentro de esta magnitud o un gran supermercado, el personal tiene que ser escogido con mucho tiempo de antelación para la rotación y el entrenamiento. Entonces, la pregunta, bueno, ¿por qué hacer esta convocatoria donde vayan miles de personas cuando ustedes van a escoger cientos de personas y tal vez si buscan los currículums solo van las personas interesadas, etcétera? Entonces ahí me dio otra explicación. Me dijo, mira, ahí lo que pasa es que estas empresas se benefician de un personal de mayor calificación que no llena un currículum habitual. ¿Por qué? Porque está sobrecalificado para el currículum habitual. Sin embargo, si se entera que en su pueblo hay una plaza, hay una oportunidad, y él quiere seguir en su pueblo por cualquier razón o por lo que sea, entonces usted va a ver que gente que tiene formación universitaria, se presentan a solicitud de esta plaza. Y entonces muchas veces el entrenamiento para el corte de carne, para una serie de cuestiones, ya están trabajando con gente con formación y hasta con títulos universitarios, que aprovechan esta oportunidad porque dicen, bueno, yo me voy a quedar en mi mismo pueblo y esto es lo que hay. Y entonces ellos se van a beneficiar de un personal de mayor calificación que el que pueden captar habitualmente, y entonces ese es un beneficio para la empresa. Y me explicó, me dio esas dos explicaciones y a mí me parecieron razonables. Y entonces, mucho más en el caso de la operación de una termoeléctrica, personal especializado, entonces hay que captar ese personal con tiempo, hay que organizar la operatividad de todo eso con tiempo, y entonces eso empieza por la cabeza, que sería el administrador general, Jaime Aristi Escuder. El decreto del presidente Medina lo justifica sobre la base justamente del informe de Punta Catalina, que el informe formuló una serie de planteamientos sobre Punta Catalina y la oportunidad de que uno de los que elaboró ese informe,
esté al frente de la termoeléctrica de Punta Catalina es una garantía de el compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones que formuló esa comisión. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, yo creo que el mensaje es correcto, independientemente de que pueda tener en términos políticos hacia algunos segmentos del PLD una connotación no muy agradable. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Entonces, con relación a la reunión de anoche del Comité Político del PLD y a las 3 decisiones importantes, Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, y los miembros del Comité Político del PLD que habían solicitado una licencia reincorporados al Comité Político del PLD o no acogida la solicitud de licencia por la presunción de inocencia. Entonces, con relación a la cuestión de Rubén Maldonado como presidente de la Cámara de Diputados, señores, eso fue una decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Que resulta que es verdad que un año es muy poco tiempo para una gestión al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero así fue que eso se decidió. Y yo creo que para la confianza interna, eso no debió trastocarse y no se trastocó. La primera vez que salió el diputado Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD, hablando sobre este tema, hice un comentario llamando la atención sobre eso, que eso me parecía a mí pues innecesario, que estaba creando un ruido innecesario y que el mensaje que eso llevaría sería un mensaje negativo. Solo me referí en una oportunidad al tema y no lo volví a tratar porque no quería que eso tomara otra lectura. Razones en modo alguno las tengo para oponerme a que Yomaira Medina siguiera haciendo una buena gestión al frente de la Cámara de Diputados. Entonces no quería que esto tuviera la lectura de que, bueno, no. Es una posición de respeto a un acuerdo. ¿Qué va a pasar con mi querido amigo Rubén Maldonado en unos meses? Que también el tiempo del año le va a resultar corto. Pero mi hermano Rubén Maldonado tiene que tener claro que se le escogió por un año y que si ya el comité político cumplió con Lucía Medina, si ahora el comité político ha cumplido con él, entonces también hay que cumplir con Radamés Camacho y también hay que cumplir con Demóstenes Martínez. De modo que cuando venga un vocero entusiasmado a hablar del poco tiempo de Rubén y del excelente trabajo que sé que va a hacer Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados, entonces mi posición será igual. Hay que respetar ese acuerdo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y respetarlo le hacía más daño que bien, tanto al gobierno como al PLD. Y eso fue entendido y por eso se ha producido esta decisión de ayer del Comité Político del PLD, que la saludo, aprovechando para hacer un reconocimiento, también como lo hizo el PLD, a solicitud de Cristina Lizardo,
a la formidable gestión de Yomaira Medina al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, ojalá que no sea cierta, pues algo que se está planteando, que probablemente la licenciada Yomaira Medina pues renuncie a su diputación y sea colocada otra persona recomendada por ella, y ella iría a otras funciones. Ojalá que eso no ocurra por ahora. No creo que sea un asunto que tampoco le convenga a ella. Ella fue presidenta de la Cámara de Diputados, ha estado ahí en la Cámara de Diputados sin ser presidenta. Naturalmente ella era vicepresidenta de la Cámara de Diputados durante 8, 9, 10 años. Ahora fue presidenta. Probablemente sienta que ha agotado un ciclo en la Cámara de Diputados, y eso esté motivando esta cuestión a la que me refiero, porque la he escuchado en boca de gente que no habla tontería, ni que se está llevando de rumores por ahí. Entonces, esa situación, pero muy bien, lo de Rubén, lo de Reinaldo Pared, pues, también es una decisión muy acertada, porque el comité político dejó claro que no había nombres para la presidencia del Senado de la República. Y yo creo que en estos momentos, pues Reinaldo Pared Pérez, pues es una figura importantísima en esa posición para su partido. Importantísima esa posición para su partido. Qué bueno que incluso quien le presenta, y eso es una de las lecciones que da el PLD. Ustedes saben quién presentó a Reinaldo Pared Pérez para la presidencia del Senado. Francisco Javier García. Francisco Javier García. Entonces, eso es un partido que a la hora de decisiones importantes, la gente no está tomando en cuenta que tú y yo vamos a competir, o estamos compitiendo, o estamos buscando el mismo espacio, si hay la oportunidad, o lo que fuere. No, tus méritos, y eso es importante. Eso es muy importante. Entonces, perfecto, pero Reinaldo también ha sido objeto de ataques y de una campaña inmerecida, totalmente inmerecida. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de un partido en una circunstancia como esta? La de respaldo a su figura. Y eso también es un espaldarazo del comité político a su secretario general, que dice claramente, no, total, no vamos a llevar de loquitos viejos que están hablando tonterías, ¿no? Y eso es importante. Entonces, lo de invitar a los 3 miembros del comité político, pero claro que sí. Ahí están las declaraciones de Radamés Jiménez, que es miembro del comité político, un abogado bastante ducho y que fue procurador general de la República. ¿Y qué dice sobre este expediente de Odebrecht? Que es un expediente muy mal instrumentado y sin base probatoria. Entonces, ¿qué va a hacer un partido que tiene 3 miembros de su comité político que incluso han sido objeto de desconsideraciones que eran innecesarias? Yo creo que el PLD también haya actuado correctamente, ¿no? Que esto siga su curso en la justicia, pero estas personas para nosotros son inocentes. Yo no sé
porque a veces la oposición solamente ve la paja del ojo ajeno. Si esto se va a criticar al Partido de la Liberación Dominicana, pero eso no se le ha criticado al PRM, y yo creo que el PRM ha actuado correcto, porque el PRM cree en la inocencia de su presidente. Entonces, si usted cree en la inocencia de su presidente, si usted cree en la inocencia de un miembro de su comité político, usted es el primero que tiene que demostrar que usted cree en la inocencia de él. Eso no obstruye la justicia. Para nada obstruye la justicia, ¿no? Que la justicia siga haciendo su papel. Pero, mientras tanto, estas personas deben seguir en la plenitud de sus actividades. Así que me parece una decisión correcta. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, hoy Venezuela amanece con una situación que no puedo decir que es peor, porque en Venezuela ya hace tiempo que vive hundida en lo peor. Pero Nicolás Maduro revocó la decisión de que López estuviera en prisión domiciliaria y de que el alcalde Ledesma estuviera en prisión domiciliaria. Es decir, que una persona que celebra una jornada que dice que si supuestamente salió exitosa, que él dice que supuestamente participó un 42% de la población, la oposición dice que participó apenas un 12%, pero ellos dicen que participó un 42%, pero supongámonos que sean ellos los que tengan razón, que participó un 42% de la población, es decir, que un 58% de la población, que es la inmensa mayoría, le dio la espalda a eso. Y entonces, ¿cómo puede ser una constituyente una expresión claramente de la minoría de un país? Porque hasta en sus alegatos que están abultados son minorías. Hasta en sus alegatos son minorías. Pero bueno, la respuesta que habría dado cualquiera es, bueno, ya yo celebré esto, vamos a bajar tensiones. No, él sabe que lo que celebró fue un fracaso total y que ahora la mascarada dictatorial no se la quita a nadie, y entonces empezó a actuar como un dictador. Vamos ahora de nuevo a los espacios que estábamos más o menos dirigiendo un mensaje de que la cuestión empezaba a tomar otra ruta. Vamos a dejarla hacia atrás. Mientras tanto, atención República Dominicana. Atención República Dominicana. Mientras tanto, Colombia, rechazo total a ese mamotreto. Panamá, rechazo a ese mamotreto. Perú, rechazo a ese mamotreto. Argentina, rechazo a ese mamotreto. Brasil, rechazo a ese mamotreto. México, rechazo a ese mamotreto. Costa Rica, rechazo a ese mamotreto. Chile, rechazo a ese mamotreto. España, para irnos ya de América, rechazo a ese mamotreto. Suiza, rechazo a ese mamotreto. Estados Unidos, rechazo a ese mamotreto. El Parlamento Europeo, rechazo a ese mamotreto. Rechazo a ese mamotreto. Entonces, ¿qué va a hacer la República Dominicana frente a lo que ha ocurrido en Venezuela? Que no sea de colocarse a prudente distancia de ese golpe de Estado que ha orquestado el chavismo, el chavismo contra sí mismo. Porque no es otra cosa, señores, que ahorcar a un hijo, lo que ha hecho el chavismo. Ahorcar a un hijo, ¿ustedes saben por qué? Porque la Constitución chavista se concibió para un hombre que nadaba en la popularidad, y todas sus medidas eran sometidas al consenso de las mayorías. Y entonces eso era un liderazgo que se sustentaba
equivocado o no, en el respaldo de la mayoría. Como este no puede sustentarse en el respaldo de la mayoría, pues resulta que anula esa constitución que garantizaba los plebiscitos, esa constitución que impedía que se usaran las armas para enfrentar una protesta pacífica. Entonces todo eso anulado y en una situación de retroceso, y vamos a ver bajo qué diablos la República Dominicana puede justificar hoy una postura que no sea de distancia a eso que está ocurriendo en Venezuela. El sol de la mañana, el sol de la mañana. En principio traté las declaraciones del señor Tacla, Rodrigo Tacla, y la traté en lo único nuevo que estas declaraciones traían. Sin embargo, he recibido reclamos de muchas personas que dicen que supuestamente me limité a la parte folclórica de sus declaraciones, es decir, que yo no he tomado en cuenta, otras cosas que son importantes que él está planteando en estas declaraciones, el señor Rodrigo Tacla. Y yo digo, el señor Rodrigo Tacla no ha hecho el menor aporte en sus declaraciones. Los medios a veces somos poco serios. Somos poco serios porque yo he visto una reproducción de las declaraciones de Rodrigo Tacla como si fueran primicias. Pero las cosas que ha dicho Rodrigo Tacla tal vez las leyó en la prensa dominicana. Porque se han debatido tanto aquí y se han hablado tanto aquí que no son novedades. No puede decirse ahora que este hombre reveló, oye, que reveló él, que Odebrecht trasladó el departamento de infraestructura para acá, el departamento de la Caja 2. Él reveló que Odebrecht lo trató para acá. Pero eso se está hablando en la República Dominicana desde antes que el primer periódico dominicano publicara algo sobre el escándalo Odebrecht. Es decir, eso lo ha dicho todo el mundo. Y ha salido 80,000 veces en la prensa dominicana. Por lo tanto, eso no puede ser ninguna revelación. Tal vez eso fue una lectura de él de los propios periódicos y de los propios medios dominicanos, porque es un asunto que aquí se ha debatido bastante. Entonces, no es noticia. Eso se llamaba antes refrito, pero ahora se publica como una noticia que este hombre está revelando esto. Pero él dice otras cosas a las que me voy a referir, pero fíjense cómo arranca este señor su entrevista en El País, que se publicó el pasado 27 de julio. El País le pregunta cómo actuaba Odebrecht, y el señor Tacla responde, la constructora lo arreglaba todo pagando, repartía comisiones al funcionario más bajo de la administración y al jefe de Estado. Es decir, lo arreglaba todo pagando. Caramba, es muy fácil hacer una afirmación de esa naturaleza. Es muy fácil hacerla, pero resulta que esa empresa está presente en 27 países y en 12 países ha tenido admisión de sobornos. Lo que quiere decir que probablemente esa empresa en esos 12 países se manejó en función de culturas que hay en esos países. Entonces, no quiere decir que porque una empresa haya pagado soborno, que todo lo manejara con el soborno. Eso no es verdad. Porque entonces no había calidad en los trabajos que hacía y eso nadie lo discute. Es decir, nadie discute que en este entorno no se ha aparecido, en la República Dominicana por lo menos, que es donde más conocemos, no ha habido una empresa de mayor eficiencia y de mayor calidad en su trabajo, ni nacional ni extranjera, que Odebrecht. Eso nadie lo discute. Entonces, no puede ser que todo lo arreglara con soborno, aunque ciertamente
en nuestro caso hubo pago de soborno, que yo no lo estoy negando porque ellos lo están admitiendo. Pero es muy fácil decir, bueno, era que todo lo hacía así. Bueno, si todo lo hacía así, no requería de calidad para su trabajo, ni requería de ningún otro mérito, porque tenía una forma de resolverlo todo, que era a través del soborno. Y si todo lo hacía así, ¿por qué en la mayoría de los países donde está presente no tiene este tema? Y sí lo tiene en 12 países, entre los que lamentablemente está la República Dominicana. Entonces, quiero irme a lo de Danilo Medina, porque este señor dice que supuestamente Odebrecht fue que le recomendó a Danilo Medina a Joao Santana. Señores, eso es una mentira. Sí, es una mentira burda. Él dice que y esto es fácil de comprobar, pero ahí está la delación premiada, una de las más importantes, que es la de Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht. El presidente de Odebrecht, ni ningún otro de los delatores dice que esto ocurriera así. ¿Y cómo se aproxima al poder? Esto es una pregunta general. El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos de marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario Joao Santana para estos fines. La constructora sugería después las obras que habían que hacer y el político devolvía el favor cuando alcanzaba el poder. El dirigente incluía en sus planes las obras de Odebrecht. Y por ahí estoy buscando de manera muy concreta la alusión que él hace al candidato Danilo Medina, que supuestamente, pero lo que afirma es que, fue Odebrecht el que le presentó al señor Joao Santana a Danilo Medina. Bueno, eso es falso de toda falsedad, absolutamente falso. En ninguna de las delaciones premiadas nadie habla de la situación Odebrecht-Joao Santana. Y ya Mónica Moura y el propio Joao Santana hicieron las aclaraciones del lugar, ellos también en delaciones premiadas. Es decir, que ninguno de ellos hace una aseveración de esta naturaleza. Si esto fuera algún juicio de fondo, que no va este caso, probablemente la sociedad dominicana conociera cómo llegó a la República Dominicana, Joao Santana, quién contactó a Joao Santana, y se verá que todo vino por parte del sector privado. Bueno, miren esta pregunta. La constructora ha reconocido, le pregunta El País, ha reconocido el pago de 80 millones de euros en comisiones ilegales en la República Dominicana, donde captó contrato por valor de 142 millones. La pregunta es un disparate, aunque parta de cosas que se han planteado aquí. Naturalmente, aquí se ha hablado no de 80, sino de 92 millones y de beneficio por 163 millones de dólares. ¿Por qué la pregunta es un disparate? Porque Odebrecht ha manejado obra por más de 6.000 millones de pesos en la República Dominicana, de dólares. Si su beneficio andan por los 143 millones en 15 años, Odebrecht entonces ha tenido grandes pérdidas en el país. Grandes pérdidas en el país, no. Hemos explicado, y eso lo hemos escrito en columna, en todo, que una empresa eficiente ha de tener cuando menos un 25% de beneficio de una obra. Entonces, si ustedes se van a un 25%, siendo conservador, de 6.000 millones de pesos, evidentemente que no podemos estar hablando ni de 163 ni de 142 millones. Entonces, que eso sería totalmente absurdo. Entonces, finalmente está lo de
Bueno, entonces Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente de la República, con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y recomendó a Medina el publicista Joao Santana. Además, Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, decidió en el 2015 trasladar el Departamento de Operaciones Estructuradas, la oficina que pagaba soborno, desde Sao Paulo a Santo Domingo. La finalidad era tener mayor control ante posibles operaciones policiales e investigaciones. Bueno, sabrá Dios por qué la trasladó, o ellos por qué le era más conveniente operar desde aquí, pero eso no tenía ninguna relación con la campaña dominicana. Y ya yo creo que eso está alto demostrado. Entonces, aparte de esta afirmación totalmente mentirosa y del cuento sobre las fiestas, etcétera, usted ve esta entrevista y ahí no hay ninguna revelación. Si no hay nada que no se haya planteado hasta el cansancio en todo lo que se ha debatido desde el principio del caso de Odebrecht. El sol de la mañana.